Bueno, vamos a ver las interacciones débiles neutrales, empezando por una reseña histórica. Efectivamente, en 1958, Blutman sugirió que podría existir interacciones débiles neutrales que iba a estar mediada por una partícula que no iba a ser la W, sino Z0. Y lo que vamos a tener es un vértice de la siguiente forma. Vamos a tener fermión, fermión, y después hacia arriba vamos a dibujarlo también en verde, el Z. Pero claro, ¿qué es F? Entonces fermión, pero es el mismo. Es el mismo. Eso lo vamos a mostrar poniendo así las flechas y tenemos también el vértice. Entonces F es cualquier leptón o cualquier quark y tenemos el mismo. No se va a permitir que tengamos interacciones de tipo, por ejemplo, muón a electrón a Z0 o quark strange a down más Z0, que es algo que podría pasar también en K0 a U más, mu más o mu menos. Es decir, acá tenemos violación de conservación de número muónico y número electrónico, ¿no? Tenemos muón acá, acá electrón. Y esto en realidad tiene que ver con lo que vimos la vez pasada de por qué se prohibían este tipo, o son menos posibles, mejor dicho, ¿no? Tenía que ver con el ángulo de Cavigo. ¿No? Porque ahí se meten las interacciones fuertes, al tener esta cuestión de que cambian. Bueno, en realidad es por vía débil, ¿no? Que cambiaban el sabor de los quarks, pero teníamos justamente más tendencia para los que tienen la misma generación que los que tienen distintas. Siguiendo con la historia, en 1961 tenemos Glashow, que publica el primer paper sobre la unificación de la fuerza débil y electromagnética, ¿no? Estas interacciones, y esa teoría requería la existencia de un bosón eh, débil, en realidad de procesos débiles, y en 1967 tenemos a Weinberg y Salam, que formulan la teoría de Glashow como una teoría de gauge donde se rompen las simetrías. No vamos a entrar en eso, pero digamos son parte de la generación de la teoría. De hecho, para complementar esto, en 1971, Tufts eh, demuestra la renormalización de esta teoría, pero claro, hay que entender que hasta acá era todo teórico, no había nada experimental hasta 1973, donde por medio de una foto que ahora la vamos a mostrar, aparece la primera evidencia de un proceso donde tendría que ser mediado por un proceso neutral. Estamos hablando, esto fue en el CERN, es una foto de una cámara de burbujas y el proceso es antineutrino muónico más electrón a neutrino muónico
más electrón, donde el diagrama sería el siguiente. Nosotros tendríamos entonces, tenemos un antineutrino muónico y un electrón, ¿no? Los dos entrando, y después tenemos un Z de mediador, es el Z, y lo mismo para afuera. Acá tenemos muón, anti, electrón, electrón, antineutrino, ¿eh? Y bueno, vamos a ver la foto que la tenemos acá. Es un poco difícil de interpretar, pero vamos a decir lo básico. Y acá está, digamos, la comparación. Entonces viene un antineutrino muónico que obviamente al ser neutral no deja rastro, impacta con un electrón, ¿no? Por eso tenemos antineutrino, ese electrón, y después tenemos antineutrino, ¿no? Tenemos como un scattering y otro electrón acá saliendo, y bueno, después tenemos otros procesos que en el fondo no importan mucho, pero acá tenemos que el electrón que se va para arriba emite dos fotones que después, digamos, producen electrón-positrón, y bueno, y después terminan siempre mediante la pérdida de energía, hacen una espiral y desaparecen. Pero bueno, digamos, lo que importaba era el proceso principal, el del principio. Y entonces este proceso y otros, ¿no? También eh, algunos que involucraban neutrino y quarks, neutrinos y quarks, por ejemplo este. Vamos a escribirlo así. Este es uno y el otro es este. No, o sea, con antineutrino muónico y neutrino muónico, acá también lo mismo, ¿no? Este tipo de interacción era también de los que se vieron. Eh, que, digamos, bueno, acá el N significa un nucleón y después, bueno, tendríamos otra partícula, pero lo importante es que las secciones transversales eran un tercio de grandes que aquellas relacionadas con eventos cargados, ¿no? Eh, como cuáles, como por ejemplo antineutrino muónico más nucleón a muón, antimuón más otra partícula, y lo mismo para el caso, digamos, de directamente neutrino muónico. Entonces había una diferencia ya marcada en, digamos, los resultados experimentales. Entonces, esto de que las secciones transversales eran un tercio de grandes que las cargadas ya indicaba de que había un proceso distinto. Entonces, ¿qué ocurre después de esto? Bueno, el tema era que uno no podía explicar este tipo de procesos con un diagrama que fuera de esta forma. Tenemos el electrón, ¿no? El antineutrino muónico, y después tendríamos, vamos a ponerlo así, un muón, antineutrino, un neutrino electrónico, un electrón y el antineutrino electrónico.
y digamos está faltando los Ws, que vendría uno acá y otro por acá. O sea, lo que estoy diciendo, más allá de este diagrama, es que si uno tomaba que estas interacciones, esta de acá, tenía que tener este diagrama, uno hacía la cuenta y podría después obtener cuál era la sección transversal, etcétera, y no daba. Por eso es que había que cambiar las cosas. Nosotros teníamos un vértice que era el siguiente, era menos i gw 2 raíz de 2 gamma mu 1 menos gamma 5 tw más menos. ¿Qué pasa con el z0? Bueno, tendríamos menos i un gz sobre 2 gamma mu y después tenemos cb f, ahora vamos a decir esto, sea f gamma 5. Tenemos ahí los coeficientes estos que ya habíamos hablado antes. Digamos, pero ahora son dependientes del fermión que tengamos, pero siguen siendo coeficientes que modifican esto que tenemos acá arriba. Una parte vectorial y otra axial, porque una, digamos, bueno, una se podría tomar como escalar, es la que está con el 1, son nombres, nada más, y después la axial, la que tiene que ver con el gamma 5. La cuestión es que estos parámetros que son claves porque justamente va a determinar al final de todo, por ejemplo, las secciones transversales. Así que es clave tener estos números porque después uno hace toda la cuenta y quiero que me dé por lo menos parecido al experimento. Bueno, resulta, ¿no? Nosotros lo estamos contando acá, que estos parámetros dependen en el modelo de Glasgow, Weinberg y Salam de un parámetro fundamental que se llama, es un ángulo de mezcla débil, digamos weak mixing angle, ¿no? O ángulo de Weimer, donde uno, digamos, con ese ángulo, ¿no? El ángulo es θw. Uno tiene una relación entre GW, las constantes que teníamos, y GE, lo mismo para GZ, eje seno de θw coseno de θw. ¿No? Donde G, recordemos, venía ya de electrodinámica cuántica, ¿no? Tenía que ver con la carga del electrón, bueno, todo lo que habíamos visto. Y bueno, y después está que la masa del W es la masa del Z por el coseno de θw, con lo cual te muestra lo fundamental que es este θw, porque yo ya, digamos, me independizo de las constantes, me independizo también de las masas de los bosones. Y hay que decirlo, digamos, tanto esto que está acá, como esto que está acá, como esto que está acá, como esto que está acá, ¿no? Que esto para el Z, todo eso son predicciones del modelo GSW de Glasgow Weimer Salam. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Así como habíamos dicho que los ángulos de Cabibo, digamos, no teníamos forma de obtenerlos, había que traerlos experimentalmente, lo mismo pasa con este ángulo. θw, hay que ir a los experimentos y es más o menos 28,75 grados, con lo cual, bueno, el seno de θw, seno cuadrado, es 0,2314. Pero bueno, lo que importa
es que uno va con este parámetro libre, lo mide y a partir de ahí, por la teoría, uno debería obtener, bueno, por ejemplo, las masas, todo lo que tenemos acá. Este, bueno, y hay que aclarar algo que también es histórico, que es que el descubrimiento de las masas se hizo en 1983, recién, si lo ponemos acá, con una masa, esto también en el CERN, vamos a ponerlo, un grupo dirigido por Rubia. Y acá pongámoslo en algún lugar, vamos a ponerlo acá, masa de W, que ya lo hemos puesto, pero bueno, lo traemos una vez más, 82 gigaelectronvolt sobre c cuadrado, y la masa del Z es 92 gigaelectronvolt sobre c cuadrado. Eh, que bueno, esto lo predice justamente el modelo GSW una vez que obtuviste esto, ¿no? Obviamente. Así que bueno, le dio un espaldarazo, digamos, a la teoría. Por supuesto que, digamos, independientemente, porque si no uno tiene un argumento de que se muerde la cola porque el ángulo lo tiene que ir a medir igual. Pero bueno, así fue, digamos, cómo se estableció la teoría y cómo se diferencia, digamos, de la parte cargada. Eso es lo más importante.